Bienvenidos nuevamente a otra sesión de termodinámica química y en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 3. Estamos en el primer subcapítulo que tiene que ver con las propiedades residuales y en las sesiones previas vimos, ¿no es cierto?, el concepto de las propiedades residuales, que es bastante simple para determinar, ¿no es cierto?, estos puentes termodinámicos entre el mundo ideal y el mundo real, y en particular para gases. Recuerden que residuales es solo aplicable a gases. Vimos la definición de la propiedad residual, ¿no es cierto?, como la real menos la ideal. Vimos algunas características, como cuando deben ser cero, ¿no es cierto?, cuando las presiones son muy bajas, el gas se comporta ideal, por lo tanto cualquier propiedad residual debe tender a cero. Así también vimos como las distintas formulismos, ¿no es cierto?, que me permite determinar algunas propiedades bastante usuales como volumen, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Y después de eso vimos lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es realizar un ejercicio. Me parece que entre medio vimos un ejemplo bastante simple para el cálculo de las propiedades residuales, y también han visto un ejemplo con el cálculo de propiedades residuales utilizando algunos ejemplos reales. Lo que vamos a hacer hoy día es utilizar un ejemplo clásico de proceso, tal vez uno de los más típicos de termodinámica general, que es una compresión, ¿no es cierto? En este caso una compresión adiabática, isoentrópica, ya está la definición, adiabática e isoentrópica de un gas, desde una presión de 2 bar y una temperatura de 300 Kelvin hasta una presión de 10 bar. O sea, estamos comprimiendo el gas. Obviamente no sabemos la temperatura 2, la temperatura final. Vamos a colocarle el número, ¿no es cierto?, a esta, la corriente 1 y la corriente 2. Y nos piden determinar, ¿no es cierto?, el trabajo de eje requerido para generar esta compresión. ¿Cuál es la diferencia con los ejercicios clásicos de termodinámica general? Es que ahora lo vamos a hacer en conocimiento o trabajando con gases reales y aplicando las propiedades residuales. ¿Cuál es el dato interesante acá? Es el factor de compresibilidad. A diferencia de la sesión inmediatamente anterior, donde vimos el cálculo utilizando la ecuación virial, en este caso vamos a utilizar un modelo matemático diferente, que no es virial, ni Payne-Robinson, ni Van der Waals, sino que es un modelo virial, que acabo de inventar, donde el factor acéntrico es una constante, cuyo valor está acá, por la presión más 1. Muy simple. Por lo tanto, lo que voy a hacer es plantear el problema en primera instancia. Vamos con el planteo, ¿no es cierto? Me refiero con plantear, ¿no es cierto?, es llevar esto a ecuaciones. Y lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto?, primero es, tenemos que llegar a calcular el trabajo de eje. En todo proceso, lo primero que hay que realizar siempre, ¿no es cierto?, es el balance de materia. Pero en este caso, obviamente, es trivial, porque no tengo distintas corrientes más que entrada y salida. Por lo tanto, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que N1 debe ser igual a N2, y vamos a suponer como una base de cálculo que tengo 1 mol, y esto es una base de cálculo de materia. Dado que no hay ninguna cantidad total, ya sea de moles, masa o volumen, puedo darme una base. Con esto que está acá, entonces paso al balance de energía en segunda instancia, y en este caso plantear la primera ley para un proceso continuo. El cambio total de entalpía tendrá que ser igual al flujo de calor menos el flujo de trabajo, y en este caso trabajo de eje. Pero nos dicen
en la condición de la compresión es que es adiabática. Por lo tanto, eso significa que el sistema está aislado, no hay flujo de calor entrante ni saliente hacia los alrededores. Por lo tanto, el delta H total es igual a menos el trabajo de eje. Bueno, este es el planteamiento del problema porque me abre, ¿no es cierto?, la visión a qué cálculos debo hacer a continuación. Quiero llegar al trabajo de eje, necesito la entalpía o el cambio total de entalpía. Y el cambio total de entalpía, que es el delta de entalpía, será 2. La entalpía total de la corriente final menos la entalpía total de la corriente inicial. Como los moles, de acuerdo al balance trivial de masa que tengo, ¿no es cierto?, esto es lo mismo que H2 menos H1. Sí. La pregunta es ahora, ¿cómo determino, ¿no es cierto?, estas entalpías de cada una de las corrientes? Y la respuesta, que lo vimos en el ejercicio anterior, es tratarlas como gases reales. Por lo tanto, el delta H lo puedo interpretar, ¿no es cierto?, utilizando la definición de la propiedad residual. La entalpía real será la entalpía ideal más la entalpía residual. Por lo tanto, en este caso me queda H2 ideal más H2 residual menos lo mismo con la corriente de entrada. Reagrupando ideales con ideales, me queda el delta H ideal más la diferencia de residuales entre inicio y fin. Y esta es la ecuación que tengo que llegar a calcular. Ahora, para esto, ¿no es cierto?, tengo que recordar, el delta H ideal es una fórmula que ya debe estar recontra sabida, ¿no es cierto?, ahí en el disco duro, que es el cambio de entalpía para gas ideal. Y ese delta H ideal sabemos que es simplemente la integral del Cp en dt. Me parece que aquí tal vez me falta un dato. Sí, justamente nos falta un dato, lo vamos a colocar por acá. Vamos a colocar el Cp del gas, es 5 medios de R. Así es. Por lo tanto, el delta H lo puedo calcular, sin embargo, conozco la temperatura 1 a la entrada, 300 Kelvin, pero desconozco la temperatura 2. Por lo tanto, no lo puedo calcular. Y las entalpías residuales van a depender de la presión y la temperatura. Pero resulta que no conozco la temperatura T2. Hasta el momento, la temperatura T2 está desconocida. Eso significa que no voy a poder calcular el delta H ideal y tampoco la entalpía residual al final. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo determinar la temperatura si el delta H no lo puedo calcular? Obviamente el delta H me lleva a la respuesta final, que es el trabajo. Y ahí es donde tengo que recordar el enunciado que hay algo que no he ocupado. Que es un proceso isentrópico. Eso quiere decir que el cambio de entropía total es cero. Y esto obviamente nos lleva al segundo paso o al tercer paso luego del balance de masa, balance de energía, que es la primera ley. El tercer paso siempre es la segunda ley, ¿ya? A veces es necesario, otras veces no. En este caso, justamente es tal vez quien nos va a liberar el proceso, porque voy a tener que entrar a calcular el delta de entropía. Esto quiere decir delta S total es cero. Por lo tanto, me voy a ir a escribir la segunda ley, o el balance de entropía. Vamos a borrar todo el enunciado, ya guardaron todos ustedes. Voy a dejar esto acá, ¿no es cierto?, que es la ecuación. Mejor la voy a escribir acá, ¿no es cierto?, arriba. La reescribo y dejo que el delta H total
el delta, perdón, es decir, el delta H total es igual al delta H ideal más H2 residual más H1 residual. Y sabemos que el delta H ideal es la integral entre T1 y T2 del Cp en dt. Eso sabemos. Sin embargo, como no conocemos todavía la temperatura, no podemos resolver esto. Y nos vamos entonces a el cambio de entropía total. Y de acuerdo a esto será la entropía total al final menos la entropía total inicial. Recuerden que los moles son 1, por eso no los anoto ahí. Y esto, nuevamente, tengo que preguntar cómo interpreto las entropías. Las interpreto como entropías reales. Por lo tanto, utilizando la definición de la propiedad residual, la entropía real 2 será la ideal más la residual. Lo mismo para la 1, será la ideal más la residual. Reagrupando, el delta S total queda igual al delta S ideal más, y muy idéntico a lo que obtuve para la entalpía, la diferencia de residuales. Pero la gracia es que sé que este delta S debe ser 0. Por lo tanto, debo recordar ahora el cambio de entropía de un gas ideal, y eso también debe estar ya archisabido. El delta S de entropía de un gas ideal es la integral entre T1 y T2, Cp dividido en T, y menos R por el logaritmo del T2 partido por T. Esta es la fórmula del cambio de entropía ideal. Por lo tanto, aquí me aparece la temperatura. Las presiones las conozco. Por lo tanto, yo podría, reemplazando esto en esta ecuación, obtener, ¿no es cierto?, la temperatura T2. Pero necesito determinar las residuales. Entonces la pregunta ahora, una vez que ya tengo claro cómo calcular el delta S ideal, el delta H ideal, y sé qué es lo que me falta, la pregunta es cómo calculo, ¿no es cierto?, las residuales. Entonces me voy a otra parte de este ejercicio, que es cálculo de residuales. Entonces me detengo ahí, ¿qué alternativas tengo para calcular propiedades residuales? ¿Qué es lo que he visto hasta el principio? Lo que vi al principio, ¿no es cierto?, era calcular propiedades residuales teniendo un modelo matemático para el factor de compresibilidad. Por ejemplo, como el modelo virial. Pero en este caso no tengo el modelo virial. ¿Por qué? Porque para ocupar el modelo virial necesito saber de qué gas se trata. ¿Por qué? Porque debo tener la temperatura crítica, presión crítica, acéntrico, etcétera, etcétera. Pero aquí no sé. Pero además, aquí me están dando un modelo matemático para el cero. Por lo tanto, claramente no voy a ocupar virial, ni Van der Waals, ni otro. Me voy a ocupar el modelo que me dan acá. Por lo tanto, ¿cómo calcular las propiedades residuales? Esto es utilizando el modelo que me han dado, que es Z igual a P más 1. Y A es una constante que aparecía al principio. Por lo tanto, con esto voy a las fórmulas que tenía para calcular las distintas propiedades, ¿no es cierto? Y por ahí lo que tengo es para calcular la entalpía residual. La entalpía residual era para dividido en RT cuadrado, resultaba ser igual a menos la integral entre 0 y P, y aparecía la derivada parcial del Z respecto a T a presión constante. Me parece que así es. Por lo tanto, si quiero obtener la entalpía residual, porque la necesito acá, debo derivar parcialmente esta expresión.
Pero la derivada parcial de esta expresión es sumamente simple, porque me dice derive la expresión de Z respecto a la temperatura dejando la presión fija. Si dejo la presión fija, todo esto resulta estar fijo, por lo tanto, la derivada parcial del Z respecto a la temperatura a presión fija resulta ser 0. Y si este término resulta ser 0, entonces todo este término, toda la integral es 0, y eso implica finalmente que la entalpía residual debe ser 0. Es siempre 0. Vamos ahora a determinar la entropía residual. Pero lo que vimos con la entropía residual era que para determinar la fórmula para determinar la entropía quedaba amarrada con la energía libre de Gibbs. Y estaba dado, ¿no es cierto?, por la expresión H igual G menos TS. Por lo tanto, esto es H residual menos G residual partido en T. Por lo tanto, necesariamente debo determinar el G residual. Si quiero determinar el S, necesito el G. Por lo tanto, me devuelvo para determinar el G residual, y la fórmula que teníamos era esta. El factor Z-1 dividido en P en dP. Pero Z-1 sale directamente de acá. Z-1 es idéntico a A por P dividido en P en dP. Se va la presión dentro de la integral y me queda una integración bastante simple, que es igual a la integral de A multiplicado por P. Al evaluar entre 0 y P me queda simplemente la expresión A por P. Por lo tanto, el G residual finalmente es igual a P, R, T. Y ahí tengo la expresión para el G residual junto con la expresión para la entalpía residual. Con esas dos expresiones, entonces, puedo ya calcular, ¿no es cierto?, las entalpías residuales, el G residual, y por diferencia calcular la entropía residual. ¿Y cuál era la ecuación de entropía residual? Voy a borrar todo esto que está acá, ¿no es cierto?, y voy a calcular directamente la entropía residual acá, que es igual a la entalpía menos la energía libre de Gibbs dividido en T. Esto es, la entalpía residual es 0, independiente de la presión, la temperatura. Para cualquier presión y temperatura es 0, y me queda menos el G residual dividido en T menos la constante A por P y por R. Y aquí tengo la fórmula para la entropía residual. Por lo tanto, tengo la entalpía residual y tengo la entropía residual, que es lo que voy a utilizar en mis balances. Teniendo estas fórmulas, entonces ahora las voy a aplicar para el cálculo. Voy a volver a la parte de arriba, voy a borrar toda esta parte de acá, que es el cálculo de residuales. Ustedes lo anotan. Y vamos a reemplazar entonces en lo que teníamos acá. Me voy nuevamente, ¿no es cierto?, al delta S. Total será el delta S ideal. Como el Cp es constante, igual a 5 medios de R, esto sale de aquí, 5 medios de R, y esto me queda el logaritmo natural de T2 partido por T1, era 300 Kelvin. Y ahí aparece la incógnita que tengo, que es T2, menos R por el logaritmo natural de la presión 2, que es 10 bares, y la presión 10, y la presión 1, que es 2 bar. 2 bar. Con esto
ahora tengo que agregar las entropías residuales. Y aquí reemplazo las entropías residuales por la fórmula que acabo de obtener. La entropía residual 2 me queda negativo, menos A por R y por P2. Es exactamente así. Y menos, paréntesis, menos A por R y por P1, que corresponde a la entropía residual al inicio. Y todo esto debe ser igual a 0. Como la presión P2 y la presión P1 ya los conozco, entonces puedo resolver esta ecuación y obtener la temperatura T2. Interesante es que trabajé el R en forma algebraica. Eso es lo que les dije varias clases atrás. Si ustedes trabajan el R, pueden tener ciertas recompensas. Por ejemplo, en este caso, el R se va. Y se evita, ¿no es cierto?, estar reemplazando el R con todos esos decimales y el problema de unidades, etcétera, etcétera. Reemplazando las presiones, ¿no es cierto?, por los valores conocidos, ustedes pueden despejar esta ecuación. T2 es igual a 589,7 Kelvin. 589,7, estamos hablando de tal vez unos 300 grados Celsius, 315 más o menos grados Celsius. Es decir, el gas entró a una temperatura de 27 grados Celsius, 300 Kelvin, y estamos saliendo casi a 315 grados Celsius producto de la compresión. Se calienta el gas. Se calienta porque el proceso es adiabático, no deja salir calor, por lo tanto todo el calor que se genera se utiliza en calentar la temperatura del gas. Por eso aumenta tanto, de 27 hasta 315 Celsius. Con esto, entonces, nos devolvemos ahora al delta H y nos vamos para acá. Me devuelvo y voy a calcular el delta H. El delta H total, de acuerdo a esto, es el delta H ideal, que ahora puedo desarrollar la integral. El Cp es constante, sale de la integral, 5 medios de R, y me queda la diferencia de temperatura, 589,7 menos 300 en Kelvin, y más las entalpías residuales. Pero el modelo matemático del Z nos brindó que las entalpías residuales son cero, independiente de cualquier presión o cualquier temperatura. Por lo tanto, esto es cero. Ambas entalpías residuales son ceros. Por lo tanto, puedo obtener rápidamente el delta H total, que me dio igual a 6021 Joule mol. Eso quiere decir, finalmente, el trabajo de eje que se obtiene acá, volviendo a la expresión de la primera ley, resulta ser menos el delta H, por lo tanto es igual a 6000 menos 6021 Joule mol. El signo negativo en la convención de signo implica que el trabajo debe ingresar al proceso, y lo cual tiene mucho sentido porque estoy comprimiendo. Habría sido ilógico si esto me sale con signo positivo implicando que tiene que salir el trabajo, porque en realidad debo aplicar trabajo para que esto se comprima. Bueno, acaban de ver el desarrollo completo de un ejemplo, ¿no es cierto?, para ver cómo utilizar las propiedades residuales en problemas de procesos reales. Nos vemos en el siguiente.